Buenas noches, bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana y abrir la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Y hay expectativas positivas sobre lo que podría ser una recuperación de la economía. Recuperación, desde luego, gradual. Y usamos la palabra recuperación porque es la que más puede entenderse, aunque cuando ya se trata de hablar propiamente de la recuperación de una economía, es cuando ha vuelto a la etapa en la que se encontraba en el momento en que pues el ciclo económico se derribó. Entonces, cuando tengamos recuperación, tenemos que estar en los niveles en los que se encontraba la economía en el año 2019. Pero, mientras tanto, estamos realentados, estamos observando cosas que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, además de nuestro Banco Central, pues proyectan de manera muy positiva. Para este año, la economía dominicana puede terminar con un nivel de crecimiento de 5.5%. Desde luego, eso es en relación con lo que ocurrió en el 2020, que fue un año en el que la economía se deprimió. Eso sería la mitad de lo que decrecimos a partir de la pandemia. Pero eso da señales de que si hacemos todas las cosas que debemos hacer para recuperar la economía, si se estimula la inversión, si el gobierno se pone las pilas en su ejecución presupuestaria eficiente, que quiere decir gastar en lo que se deba gastar y gastar bien, pero hacer las cosas, no estar posponiendo los proyectos por falta de ejecución presupuestaria o de la capacidad para esa ejecución presupuestaria. Entonces, esta semana se publicó un documento en el que el Banco Central de la República Dominicana decía lo siguiente: el Banco Central de la República Dominicana, pues con el objetivo de mantener debidamente informado a los agentes económicos, grupos empresariales y a la sociedad en general, presenta las proyecciones de crecimiento económico para el año 2021 de la República Dominicana. Esas son las proyecciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. En la primera, que es la de pues el Fondo Monetario Internacional, se proyecta que la economía dominicana va a crecer 5.5% en el 2021. Estaría en la región en un quinto lugar, porque Panamá crecería un 12%, Perú un 8.5%, Chile un 6.2%, Argentina un 5.8%, y entonces ahí sigue la República Dominicana. Entonces, eso es con el Fondo Monetario. Según el Banco Mundial, entonces la República Dominicana igual crecería 5.5%. Aquí está en un cuarto lugar. Panamá en ambos lugares, en ambas proyecciones está en primer lugar, solo que en la proyección del Banco Mundial un poquito más bajo su crecimiento, que sería de 9.9%. Perú
8.1%, Argentina 6.4% y República Dominicana 5.5%. Entonces, si continuamos con un programa de vacunación exitosa, nos beneficiamos de los éxitos que está teniendo la campaña de vacunación en los Estados Unidos de América, porque es un socio comercial importante de la República Dominicana. La diáspora dominicana tiene su principal asiento en los Estados Unidos, es decir, es una diáspora que vacunada pues ya no tiene obstáculo para viajar a la República Dominicana, pero los turistas tampoco. Esto si nosotros hacemos coincidir lo que está ocurriendo allá con entonces un escenario donde usted visita un país en el que se está vacunando también masivamente y la gente se sigue cuidando de manera apropiada. Yo quiero, señores, lamentar este penoso incidente que se presenció en la Cámara de Diputados. Al diputado Botello le ha resultado exitoso el manejarse de manera desenfrenada, sin ninguna suerte de control. Eso le genera mucha trascendencia, gente que lo sigue sin tomar en cuenta cuál es la racionalidad o no de las cosas que plantea, y ya se han producido varias agresiones al edificio del Congreso y muchos incidentes. Ese incidente con el presidente de la Cámara de Diputados fue muy penoso. El presidente de la Cámara después ha pedido excusa porque todo el mundo sabe que Alfredo Pacheco es un ejemplo de tolerancia. Es un hombre muy democrático, con posiciones firmes siempre de defensa de su partido, pero que reconoce que el Congreso es un escenario donde están todas las posiciones y todos los partidos políticos, y el que está ahí tiene que tener un espíritu como siempre lo ha tenido Pacheco. Qué lástima que haya tenido que verse involucrado en un incidente como este. Pues vamos a ver lo que fue este espectáculo que se presentó en la Cámara de Diputados. Pero Pacheco estaba pillado de ti, y se dejó provocar. Cuando tú quieras, como tú quieras. No te preocupes que yo no soy desarmado. Si algo me pasa, fuiste tú y tu banda el cuadrero que tú traes aquí al Congreso. ¿De acuerdo? Tú y tu banda. Que vive chantajeando aquí a todos los funcionarios. Eso es lo que tú eres, un chantajista. Y que nadie está encuerado. Pero yo estoy dispuesto a encuerarte. Nunca he sido corrupto. Nunca he sido sometido a la justicia por corrupción. Y que me condenaron, ¿verdad? Tú sabes muy bien. No me escapaste. Estamos votando, ¿sí o no? No te preocupes, que tú te has dicho esto aquí por todo el mundo. Yo no soy el primero que choca contigo. Yo soy el 20º que choca contigo aquí. Presidente, yo nunca pensé que se iba a poner a discutir y que de tú a tú, por Dios, presidente. Estamos votando, ¿sí o no? Bueno, esto fue en el conocimiento de un nuevo estado de emergencia, y fíjese la situación. Esto es por la insistencia de que se conozca el proyecto que pretende desbaratar el sistema de la seguridad social en la República Dominicana. Un sistema solidario en el que un empleado pues coloca un
apenas un 2% de sus ingresos, un 2.5% de sus ingresos, y el empleador coloca un 7 punto y algo de los ingresos para hacer un ahorro de cerca de un 10% mensual para las pensiones. Entonces, si eso se desbarata, no se logra otra vez en el futuro porque habrán cambios en las relaciones laborales. Las empresas no van a operar en el futuro como la conocemos ahora, porque el mundo laboral está pues experimentando cambios muy importantes. Entonces, esa seguridad social que es producto de unos logros que se alcanzan a partir de la reforma que hace Franklin Delano Roosevelt con el New Deal, que es lo que incluye estas reivindicaciones que después la adoptaron otros países. Eso es un elemento en transición. Eso en el futuro no se verá. El hecho de que un trabajador acumule prestaciones. De hecho, en Estados Unidos eso no existe. En Estados Unidos eso no existe. Y en el mundo desarrollado eso ya no existe tampoco. Entonces, si un sistema que está sobre esa base, sobre algo que todavía tenemos, que es un privilegio, lo desbaratamos, en el futuro, pues no se va a poder restablecer ese tipo de cosas. Y el beneficio para el trabajador es un beneficio pues que solamente le perjudica. Pero bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. Al regreso, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Adelante. Bueno, parece que nadie aprende en cabeza ajena. En Santiago se han presentado 2 acontecimientos muy parecidos. Ustedes recuerdan que para la celebración de las elecciones se perdió el dinero que la Junta Central Electoral envió para pagar realmente al personal que iba a trabajar en las mesas electorales en Santiago. No recuerdo si estamos hablando de 28 millones de pesos. Eso se depositó en el edificio de la Junta y se perdió. ¿Y quién era el responsable? Bueno, el encargado de seguridad del que debía cuidar el dinero se lo robó o intentó robárselo, y después se descubrió todo y ahí está donde debe estar preso, desacreditado. Una tremenda vergüenza tanto para él como para toda la familia. Bueno, ahora acaba de producirse una situación con un camión de valores, y un camión de valores prácticamente solo pueden ocurrir cosas cuando son autoatraco. Los mismos encargados, los mismos empleados del camión, pues decidieron liquidarse con el dinero que debían traer a la capital, que lo están recogiendo en los distintos bancos para venir a depositarlo al Banco Central de la República Dominicana. Ellos dijeron, bueno, esta es nuestra liquidación. Y ahí se produjo esta situación. Ustedes pueden estar seguros que toda esa gente son atrapadas. Ninguno va a poder disfrutar ni de un peso de eso,
y lo único que han cometido es una tremenda locura. Señores, vamos a ver cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. Tras la muerte de la pareja de recién casados a manos de agentes policiales, el presidente Luis Abinader aseguró que la necesidad se ha convertido en urgencia en cuanto a la reforma policial se refiere. En ese sentido aseguró que la muerte de Joel Díaz y Elizabeth Muñoz ha hecho que la realidad que ya se conocía sobre la seguridad ciudadana se acelere. Durante la juramentación a la comisión que trabajará en la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, el jefe de Estado manifestó que el cuerpo del orden tiene encomendada parte de esa seguridad y su actuación debe ser en todo momento ejemplar y ajustada a la ley. La Comisión para la Transformación Policial estará presidida por el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad de Justicia, FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, e integrada por Pedro Brache, presidente del Consejo de la Empresa Privada CONEP, Monseñor Francisco Osoria, arzobispo de Santo Domingo, Celso Marrancini, la historiadora Muquien, José María Mercedes, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, el cronista deportivo José Luis Mendoza, el psiquiatra Héctor Guerrero Heredia, Osvaldo Santana, director del periódico El Caribe, Ricardo Nieves y Fidel Lorenzo. El grupo de trabajo, que estará bajo la dependencia funcional del Ministerio de Interior y Policía, tiene la misión de hacer un análisis de la estructura policial y producir las recomendaciones de rigor para una verdadera depuración de esta institución y sus agentes. Al menos 18 muertos por ingesta de alcohol adulterado en República Dominicana y más de 24 personas intoxicadas por el ron casero. La mayoría eran parientes cercanos. Las personas fallecieron tras consumir clerén, una bebida alcohólica de fabricación clandestina que estaba adulterada con metanol, informó el Ministerio de Salud Pública. Las intoxicaciones se produjeron a pesar de que el gobierno había decretado una ley seca entre el viernes y el domingo para evitar aglomeraciones y un aumento de contagios de coronavirus. Hace justo un año, en medio del estado de emergencia decretado a raíz de la pandemia, se produjo el más grave brote de intoxicaciones por consumo de clerén registrado en el país, que dejó al menos 215 fallecidos en varios puntos de la República Dominicana. El clerén es un destilado de caña de bajo precio cuyo consumo está muy extendido en Haití, en la zona frontera dominico-haitiana, así como en zonas pobres en la capital dominicana. Este destilado no es letal en sí y no suele causar intoxicaciones graves, pero el que ha ocasionado las muertes estaba contaminado con metanol, un alcohol muy tóxico. El Centro de Operaciones de Emergencia, COE, reportó que durante el operativo Compromiso por la Vida Semana Santa 2021, hubo 25 fallecimientos durante el feriado, de los cuales 20 fueron por accidentes y 5 por asfixia por inmersión. Las autoridades registraron 163 accidentes de tránsito que dejaron un saldo de 236 personas afectadas. De esos accidentes, 133 fueron de motores, 19 de vehículos livianos, 4 de vehículos pesados y 7 atropellamientos, además de que 8 se vieron afectados por asfixia por inmersión, 507 por intoxicaciones alcohólicas y otras 241 por alimentos. Se informó que se habían realizado 8.688 asistencias viales y 6.026 médicas, mientras 37 menores de edad extraviados fueron entregados a sus familiares en diferentes partes del país. El Papa Francisco ha instado a la comunidad internacional a un compromiso común para superar los retrasos en la distribución de las vacunas del coronavirus y para promover su reparto, especialmente en los países más pobres. Francisco ha hecho esta petición en el mensaje de Pascua que ha pronunciado desde el interior de una vacía basílica de San Pedro con motivo del Domingo de Resurrección. Tras celebrar la misa y dentro de la basílica y no desde el balcón de la fachada de San Pedro, como marca la tradición, debido a que toda Italia está confinada esos días, el Papa ha pedido que el Señor dé consuelo y sostenga las fatigas de los médicos y enfermeros y ha destacado que todas las personas, especialmente las más frágiles, precisan asistencia y tienen derecho a acceder a los tratamientos necesarios. En otro orden, el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, cerró las celebraciones de la Semana Santa con una misa de resurrección en la que instó a los cristianos a rebelarse ante las injusticias que han llevado a tantas personas a solo conocer la desigualdad y el sufrimiento, y deploró las promesas incumplidas que tienen los más necesitados. Creer en el Jesús resucitado es rebelarnos con todas nuestras fuerzas
ante tantas personas que solo han conocido en esta vida miseria, humillación y sufrimiento, que quedan olvidados para siempre, expresó Monseñor en un templo lleno de feligreses que celebraba la resurrección de Jesús. El campeón de la bolita del mundo, Rafael Antonio Sánchez, mejor conocido como Jack Veneno, falleció a los 79 años de edad tras presentar complicaciones de salud a causa de un cáncer de páncreas que hizo metástasis en la próstata y los pulmones. Su viral seudónimo lo convirtió en una de las figuras más conocidas y recreadas del folclore dominicano en los últimos 40 años, venerado por varias generaciones que, sin importar el paso del tiempo, nunca olvidaron sus ocurrencias de los fines de semana en la pantalla de su televisor. Jack Veneno fue un ídolo y héroe de varias generaciones de dominicanos a través del deporte espectáculo de la lucha libre. Su principal rival fue Relámpago Hernández, fallecido en 2011. Se recuerda que el 7 de enero de 1982, en el Palacio de los Deportes, ante más de 14,000 personas, se celebró el tan esperado combate frente al monarca norteamericano Ric Flair, quien, estando prácticamente vencido por Veneno con su llave la dormilona, intervino Relámpago Hernández disfrazado de Santa Claus, golpeando por la espalda al retador dominicano, de tal manera que Flair retuvo su corona por descalificación. Veneno fue en una ocasión campeón de la National Wrestling Alliance, 6 veces campeón mundial semicompleto de la desaparecida empresa dominicana de espectáculos. Fue en una ocasión junto al luchador puertorriqueño José Rivera, campeón en parejas de Norteamérica, en la World Wrestling Council de Puerto Rico. Jack Veneno junto al luchador Relámpago Hernández, su rival, llevaron a la lucha libre en el país a niveles nunca jamás alcanzados, convirtiendo a la República Dominicana en una plaza importante a nivel mundial en materia de lucha libre profesional durante las décadas de los años 70, 80 y principios de los 90 del siglo XX. En 2019, una estatua fue develizada en honor a la figura de Jack Veneno en el Parque Eugenio María de Hostos, en el malecón de la ciudad de Santo Domingo. Santiago Cruz Valerio, el último de los hombres señalados como asesinos confesos, que por órdenes del dictador dominicano Rafael Trujillo participó en la muerte de las hermanas Mirabal en 1960, falleció el pasado fin de semana tras vivir décadas oculto y sin haber cumplido su condena. Cruz Valerio murió a los 83 años y durante décadas vivió bajo un nombre falso en una barriada de la ciudad de Santiago. Antonio Cruz Valerio, Emilio Estrada Mayeta, Ramón Emilio Rojas y Néstor Pérez Terrero fueron condenados a 30 años de reclusión y Ciriaco de la Rosa a 20 años en 1963 tras ser hallados culpables materiales del crimen de las hermanas y del chofer Rufino de la Cruz, quien las había transportado en su vehículo hasta Puerto Plata, donde guardaban prisión sus esposos. Sin embargo, todos escaparon de la fortaleza Osama en Santo Domingo a comienzos de la Revolución de abril de 1965 y jamás volvieron a la cárcel. Las hermanas Mirabal fueron asesinadas el viernes 25 de noviembre de 1960 por mandato del entonces dictador Rafael Leónidas Trujillo. La ejecución se produjo cuando regresaban de visitar a sus respectivos esposos en la cárcel San Felipe de Puerto Plata. El coronel de la Policía Nacional, Luis Elías Félix Mota, denunció ante la Inspectoría de las Fuerzas Armadas por amenazas al general de brigada del Ejército José Manuel Frías Rodríguez a raíz de un conflicto por el bloqueo de un camino que da acceso a las propiedades de ambos en la provincia La Vega. La discusión entre ambos oficiales se originó en el tercer nivel de la plaza comercial Agora Mall de esta capital, donde el coronel policial acudió a reunirse por solicitud del general Frías Rodríguez para tratar de buscar una solución al conflicto. El coronel relató que el problema se trata de la ocupación de una calle pública que está ubicada en un solar de su propiedad, con una relacionada con el general en la sección El Puerto, municipio Jarabacoa, provincia de La Vega. Señaló que el general le ha prohibido el acceso a su propiedad y que teme por su seguridad física por la forma tan airada que lo ha ofendido. El oficial de la policía relató que en medio de la discusión el general se retiró del lugar enfurecido, generando una situación de pánico entre los presentes, que temían fuera a buscar un arma y causar una masacre. El coronel envió un informe de lo sucedido al director de la Policía Nacional, Mayor General Edward Sánchez, donde expone lo que a su entender ocurrió entre ambos oficiales en presencia del Mayor General Medina y Medina. República Dominicana recibió 91,000 dosis de vacunas contra la COVID-19 a través del mecanismo COVAX, correspondiente a la vacuna AstraZeneca Oxford, fabricada por SQ Bioscience de Corea del Sur. Las vacunas enviadas al país a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y encargado de la adquisición de vacunas COVID-19 para los países de las Américas ante el mecanismo COVAX,
corresponden a la primera partida del total de 2.169.600 dosis de vacunas que el país espera recibir por medio de este mecanismo global con financiamiento propio. El envío fue recibido por el ministro de Salud Pública, Dr. Daniel Rivera, el representante de OPS-OMS en el país, Dr. Olivier Rambaud, y la representante residente de UNICEF en el país, doctora Rosa Elcarte. El ministro expresó que lo importante para nosotros es que gran parte de todo ese personal que trabaja en centros de salud se vacunó con AstraZeneca, por lo cual ya tienen la disponibilidad de vacunas para que entre 8 a 12 semanas puedan recibir su segunda dosis y así estarán dentro del margen. La película Hotel Coppelia del cineasta José María Cabral lleva un camino de éxito que no se detendrá durante todo este año 2021. Desde su visita al Festival de Cine de Cuba hasta su estreno en la famosa plataforma de HBO Max, quien la recomendó entre las mejores películas para ver en streaming, las críticas a su favor no han parado, colocando el filme como uno de los trabajos más responsables que se hayan hecho en el cine dominicano en los últimos tiempos. Hotel Coppelia, a raíz de su estreno en plataformas digitales como HBO Max, Amazon Prime y Hulu, entre otras, ha recibido muchas críticas positivas, tanto de la prensa especializada como de los espectadores. Y para refrendar todo lo que se ha dicho, llegan las declaraciones de Zoe Saldaña, la actriz protagonista de las dos películas más taquilleras de Hollywood, que alaba las actuaciones de los actores y la dirección de Cabral en la misma. Saldaña sacó un momento de su tiempo para resaltar el valor de sus compatriotas, Nashla Bogar, a quien describió como increíble actriz. También felicitó a Lumi Lizardo y resaltó el trabajo de José María Cabral. Hotel Coppelia se estrenará en junio en Europa y Latinoamérica y en República Dominicana el próximo jueves 15 de abril. Finalmente, Medaria Arradondo, encargado del Cuerpo de Policía de Minneapolis, testificó contra el agente Derek Chauvin, acusado de asesinar a George Floyd el pasado 25 de mayo durante una detención. El jefe policial desmintió la línea defensora que aseguraba que Chauvin utilizó un procedimiento legal de detención y aseguró que su procedimiento violó las normas del cuerpo policial. La defensa del agente de policía Derek Chauvin sufrió un duro golpe tras la testificación del jefe de la policía de Minneapolis. Aseguró que la detención que Chauvin realizó a George Floyd y que terminó con su vida viola los principios y valores que tienen en el cuerpo policial. Arradondo se mostró muy duro con su antiguo subordinado, una postura poco habitual en un mando policial. Una parte significativa de altos cargos de la policía de Minneapolis se ha posicionado en contra de la actuación del agente imputado. Antes de la comparecencia de Arradondo testificó Bradford Lagenfeld, el doctor que certificó el fallecimiento de Floyd tras su detención. El profesional sanitario también desmontó con su testimonio otro de los principales argumentos de la defensa al asegurar que Floyd murió por asfixia. Floyd, quien tenía 46 años, estaba esposado boca abajo en la calle frente a una tienda donde presuntamente intentó pagar por cigarrillos con un billete falso de $20. Derek Chauvin, de 45 años, está acusado de asesinato por la muerte de Floyd el 25 de mayo del año pasado. El oficial, quien es blanco, está acusado de presionar con su rodilla el cuello de Floyd, quien era negro, por 9 minutos y 29 segundos. Chauvin está acusado de los cargos de asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel, asesinato en tercer grado con una condena máxima de 25 años y homicidio en segundo grado que acarrea hasta 10 años de encarcelamiento. Aunque se debe tener cuenta que al no tener antecedentes previos, su condena puede verse reducida a la mitad. Bien, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, lo que ocurrió con la pareja de evangélicos en Villa Altagracia, que resultaron muertos por una atrocidad policial, porque el vehículo en el que venían fue tiroteado sin ninguna suerte de compasión.
porque supuestamente se había producido un reporte desde Bonao de que se habían robado una pasola, que fue lo que explicó el director de la Policía Nacional, aunque se sabe que por el robo de una pasola no van a dar orden de matar a nadie. Y evidentemente que había orden de matar a quienes vinieran en un tipo de vehículo como el que venía esta pareja, y que esa orden habrá que ver a qué obedeció y realmente a quién querían matar y por qué lo querían matar en esas circunstancias. Pero evidentemente que el objetivo no podían ser estos pastores evangélicos. Este hecho ha estremecido a la sociedad dominicana, a todas las familias le ha comunicado un sentimiento de impotencia, de indignación, porque todo el mundo se ve en ese espejo, en el espejo de que usted o cualquier hijo suyo, cualquier pariente, pues pueda en cualquier momento ser confundido porque una patrulla policial está esperando unos supuestos delincuentes y sin un protocolo que le permita averiguar si quienes van en ese vehículo son las personas que están buscando, y que si son las personas que están buscando tampoco habrían tenido derecho realmente a matarla, como se procedió en ese caso. Entonces es un acontecimiento realmente estremecedor, y el gobierno ha tratado de dar respuesta. El gobierno ha tratado de dar respuesta. El presidente en principio se pronunció con indignación, se comunicó con los familiares y posteriormente ha anunciado la formación de una comisión para la reforma policial. Pero con ese anuncio, yo creo que más bien lo que se ha dejado la sensación es de que se está improvisando en esta materia, porque se trata de una comisión bastante amplia y de personas que no están especializadas en la temática de una reforma policial que tiene que ser manejada por gente expertas en esa temática, un cuerpo multidisciplinario de profesionales, pero que puedan realmente hacer un trabajo que se corresponda con la realidad de una institución que también tienen que conocer. Entonces, hay una serie de realidades entre las que está también el tema del tiempo. El tema del tiempo. Todas las personas que están ahí, la mayoría son personas con ocupaciones diversas, Entonces, ese es un trabajo del que debe ocuparse una comisión profesionalizada para eso. Es decir, el país tiene que contratar realmente expertos para dedicarlo a trabajar con esa temática. Esos expertos pueden estar auxiliados por gente de distintos sectores, pero también con conocimiento de la temática, y dedicarse a hacer un trabajo como corresponde, porque se tenía entendido, porque el presidente Abinader había presentado una propuesta de reforma policial en campaña y dijo que tenía una propuesta de reforma policial. En el pasado se hizo un intento, se mutiló el tema de la reforma policial, pero en cualquier parte del mundo donde se observa que se ha procurado hacer una reforma policial, se va donde académicos, donde personas con conocimientos
de la temática, con muchos años de experiencia en ese tema, y son los que orientan y hacen los estudios y las investigaciones y todo del lugar. Entonces, lamentablemente, la sensación que esto deja es una sensación de que no estamos realmente lo suficientemente pues todavía preparados para la reforma. Y la reforma tampoco es de un día para otro. La policía con la que tenemos que trabajar es la policía esa que tenemos ahí. Y podemos hacer una reforma, pero la reforma, estamos hablando de mirar hacia una policía del futuro. Mientras tanto, tenemos que trabajar con la policía que tenemos en el presente. Entonces, el gobierno, en lo inmediato, lo que tiene que tomar medidas para hacer lo más eficientemente posible el trabajo de esa policía, y que esa policía, que es la que tenemos hasta ahora, adopte protocolos adecuados para hacer su trabajo. Y bueno, ya venimos con un plan de reforma que es una cosa de años, de varios periodos presidenciales, porque todas estas reformas son realmente graduales. No se puede sencillamente borrar la policía y decir tenemos una nueva. ¿Y de dónde usted va a sacar esa nueva policía? ¿De dónde la va a sacar? Entonces, todas estas cosas tomarla en cuenta, y ojalá que podamos realmente avanzar, pero con medidas mediáticas para crear un impacto de opinión, ese problema no se resuelve. Y esa comisión, más que nada, tiene el perfil de una medida realmente de corte mediático. Hacemos una pausa, continuamos entonces en breve. Adelante. Bueno, señores, pero el escándalo, toda esta situación de indignación creada por la muerte de los pastores evangélicos ha sido un poco desplazado por otro tema, que es el tema de las muertes por consumo de bebidas alcohólicas adulteradas. Bebidas alcohólicas fabricadas en patio que nadie sabe qué contienen. En principio se habló de que posiblemente estaban ligadas con metanol, y que el metanol, a diferencia del etanol, pues tiene un impacto realmente mortal en la ingesta humana. Pero resulta que después algunos expertos descartan la posibilidad de que el metanol, porque el metanol es mucho más caro que el alcohol, y en definitiva tenemos una cantidad de personas muertas y nadie sabe qué es lo que ha envenenado a esas personas. Nadie sabe qué es lo que ha envenenado a esas personas. Este consumo, hay que hacer una campaña, porque a la gente no le bastan las muertes. Si en abril y mayo del año pasado murieron 230 personas, había necesidad de que en el futuro murieran otras personas, usted sabiendo que si están vendiendo una cosa en su barrio y usted la compra y la ingiere y le da a beber a otras personas de eso, se puede morir. Entonces, nosotros en las tres preguntas estamos hablando con la
distinguida médico gastroenteróloga, Berna Polanco. Le formulamos las 3 preguntas sobre esta temática. Vamos a ver qué nos dice ella. Explíquenos las razones por las que el consumo de rones de fabricación clandestina puede conducir a la muerte o rondarle cerca y dejar secuelas permanentes. Bien, las razones por las cuales estas bebidas adulteradas pueden provocar la muerte o llevar a secuelas permanentes en las personas es debido a que muchas de estas bebidas pueden provocar intoxicación por metanol. El metanol es un alcohol que es muy tóxico y que no debe de ser ingerido por el ser humano. ¿Cómo llega este alcohol a estas bebidas? En el proceso de fabricación y de producción de estas bebidas. Para nadie es un secreto que este tipo de bebidas se realizan de forma clandestina, donde no tienen ningún tipo de higiene, ningún tipo de control de calidad, y además en la fabricación utilizan material orgánico como son frutas, raíces, madera, también productos cárnicos en descomposición como son tripas, cabezas de pollo y algún disolvente como es el thinner. En el proceso de fermentación y de destilación de este tipo de bebidas, entonces se produce lo que es el alcohol metílico o metanol, que cuando la persona lo ingiere se absorbe el 100% a nivel gastrointestinal. De aquí va a pasar al hígado, donde va a tener un metabolismo, el cual su producto final va a ser unos metabolitos activos que son altamente tóxicos y son los que van al cerebro, al ojo, al hígado, al páncreas y provocan en general un colapso circulatorio que provoca el fallecimiento del paciente. ¿Cómo se produce el metanol? ¿Cuáles son los daños que puede causar y cuál es su diferencia con el etanol? Hay varios tipos de alcoholes. Los alcoholes más frecuentes son el isopropílico, que es el que se usa para desinfección en las manitas limpias. El alcohol etílico o etanol, que es el alcohol que comercialmente se distribuye. Y el alcohol metílico o metanol, que es un alcohol que se utiliza a nivel industrial para producir detergentes, desgrasantes, anticongelantes para evitar que los vehículos se calienten y que es extremadamente tóxico para el organismo. En sentido general, ¿de qué se debe estar consciente cuando se consumen bebidas alcohólicas? Lo primero que tenemos que estar conscientes es de que todos los alcoholes son tóxicos, incluyendo el etanol o alcohol etílico. La diferencia es que el alcohol etílico es el único que puede ser consumido por el ser humano porque el hígado tiene la capacidad de filtrar y de metabolizar este tipo de alcohol. Lo ideal sería que no hubiera producción de este tipo de bebidas clandestinas, pero debido a su bajo costo y a la demanda que tienen, van a seguir produciendo este tipo de bebidas. Nosotros como personal médico y los medios de comunicación, lo que nos queda es hacernos eco para concientizar, educar y tratar de prevenir que no ocurran más muertes por la ingestión de este tipo de bebidas. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, se ha iniciado el intento que yo espero que sea exitoso de retornar de manera paulatina a las aulas. Yo espero que sea exitoso porque en ningún lugar están muchos niños de la República Dominicana mejor que en las escuelas.
la mayor parte de los niños en la República Dominicana viven en un entorno de hacinamiento, en un entorno de peligro, y los espacios más amplios y cuidados en los que se mueven son los espacios de las escuelas públicas. Entonces, si en esas escuelas hay distancia, si en esas escuelas están dadas las medidas para ir propiciando este retorno, yo creo que eso hay que apoyarlo. Eso hay que apoyarlo. Por otra parte, el plan de vacunación, pues también priorizar, como se empezó a hacer en la educación, en el personal de las escuelas, en todo lo que esté relacionado con la educación, porque los colegios privados en la República Dominicana hace tiempo que están preparados para un regreso a las aulas, que puede ser semipresencial, que puede ser gradual. Entonces, si los colegios privados están preparados y no se hace el esfuerzo para que las escuelas públicas también puedan tener lo mismo, entonces se va a alegar en el futuro que estamos creando dos sociedades. Las dos sociedades existen, lo que se estaría fomentando esas dos sociedades. O por el contrario, decir, bueno, como no estamos preparados en las escuelas públicas, no vamos a permitir que la educación privada pueda regresar a cierta presencia, es decir, aplanar las cosas, colocando a todo el mundo en una posición de atraso, como lo hace el socialismo. No, yo creo que el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación hay que apoyarlo. Los profesores de las escuelas públicas, incluyendo las distintas corrientes que se ponen a estar poniendo periquitos, lo hacen porque los profesores están en una posición muy cómoda, lo de las escuelas públicas. Muy cómoda. Si el colegio privado no genera ingresos o tiene sus ingresos limitados, los profesores de los colegios privados tienen o que estar en los programas del gobierno cobrando la mitad en estos programas que ya se han ido descontinuando, en los programas FASE, o están recibiendo sus recursos de manera limitada. Entonces, esos profesores y esos colegios necesitan operar para poder mantenerse. Pero los profesores de la educación pública, si hay clase, cobran. Si no hay clase, cobran. Si se perdió un año, cobraron su año completo. Incluso en un año perdido, van a hacer protestas para que se les aumente y se les reivindique en una serie de cosas. Entonces, desde esa posición, desde luego que le importa poco que se restablezca o no se restablezca la educación. A los padres y al país, sin embargo, no debe importarle poco, porque es mucho lo que estamos perdiendo. Y no es verdad que la mayoría están mejor cuidados en sus casas o en sus barrios que en las escuelas. Eso no es verdad. Donde podemos tener mejor provecho de lo que se intenta hacer para que el año escolar pues siga avanzando, porque todavía no se puede hablar de una presencia absoluta, sino es de una semipresencialidad que se está hablando
gradual, paulatina, lo que quiere decir que también la educación a distancia habrá de mantenerse por un tiempo hasta que todo esto se supere. Ojalá que ese camino que ya iniciamos esta semana lo sigamos progresivamente porque es lo que más nos conviene a todos. Buenas noches.